Hola amigos y amigas de la olla Sazón Pública, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de su programa Espacio, para conversar, para profundizar distintos temas, para a través de ellos abordar temáticas, reflexiones, realidades, y que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones, porque como solemos decir siempre, aquí no compartimos verdades únicas, compartimos una voz más entre muchas otras para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Recordarte que la olla Sazón Pública es un esfuerzo compartido entre el sistema RTP, la Comunidad de la Vida, y Huaynatambo, Red de la Diversidad. La Red de la Diversidad integrada por Huaynatambo en las ciudades del Alto y La Paz, y en Batirenda, en Tarijas y Pastambo, en Sucre, y los avances germinales de Huanahuasi en Cochabamba, también integrante de la Red de la Diversidad. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que hoy abordará dos temas. Nos vamos a ir a las luchas por la vivienda, por el techo, por la moradía, como se dice en el Brasil, en Salvador de Bahía, y vamos a acompañar especialmente las luchas del movimiento de los sin techo de Bahía, y vamos a caminar luego, nos vamos a ir a Quito, Ecuador, porque el programa se fue hacia otras partes de nuestro continente, de este continente hermano, y nos vamos a encontrar con un trabajo excepcional en la música. Estamos hablando del taller La Bola, que hacen parte de su música con unos instrumentos que denominan ellos mismos y ellas mismas como prehispánicos, y que tienen algunos de ellos más de 2000 años de antigüedad. Pues vamos a visitar Salvador de Bahía y sus luchas por la vivienda digna, y nos vamos a ir a Quito, Ecuador, a compartir la música del taller La Bola. Estamos en San Salvador de Bahía de Todos los Santos. Con ese nombre fue fundada esta ciudad en 1549, en el nordeste brasileño, más conocido como Salvador de Bahía. Se trata de la primera capital colonial del Brasil, fundamental en esa zona, por tanto fundamental para la llegada como puerto de la esclavitud, de población que venía arrancada duramente desde su África natal y traída como esclavos y esclavas a nuestro continente. Mano de obra gratuita que, unida a la explotación de nuestros recursos naturales, la generación de un excedente por el saqueo de nuestras riquezas en nuestro continente, permitió que haya capitalismo, haya excedente para generar lo que hoy conocemos como procesos del capitalismo. Pues Salvador de Bahía fue la primera capital colonial. Se inundó Bahía de plantaciones de algodón, de caña de azúcar, de tabaco, de café, entre otras cosas, y generó un proceso de desertificación de la tierra muy acelerado, fruto de ese proceso de explotación de la tierra desde el periodo colonial. Esta es una ciudad que tiene hoy alrededor de 3 millones de habitantes, Salvador de Bahía, la capital del estado de Bahía en el nordeste de Brasil. El 80% se calcula de esa población es negra, de origen africano, y la convierte a Salvador de Bahía en la ciudad más densamente poblada de población negra. Y esto es fundamental, salvo ciudades africanas, o sea, ciudades fuera del África, donde el porcentaje de población negra es absolutamente mayoritaria. Y estas raíces africanas es lo que le ha dado un significado y una riqueza cultural a Salvador de Bahía. Salvador de Bahía, la ciudad colonial histórica, se colocó encima de un cerrito, de un morro, que distanciaba un poco de la playa, porque ahí arriba había un poco más de aire, de viento, lo que generaba un clima más amigable para la población europea colonial que se asentaba en este territorio. Llegaba la gente al puerto, llegaba a la zona de la playa, en la zona del mar donde ocurría el comercio, y tenía que subir a esta elevación donde se asentaba la ciudad vieja de Salvador de Bahía. Y se cuenta en la historia de que la población africana esclava tenía que cargar a los patrones blancos europeos en sus espaldas y subir esta ladera. Y así apareció el nombre histórico de la ladera de la preguiça, la ladera de la pereza, se podría decir en castellano, porque decían que la población negra era tan floja que tenía que parar subiendo a medio camino a esta población blanca, patrones coloniales, en el territorio de Salvador de Bahía. Y entonces la población negra era asumida desde esta lógica colonial y dominante como población perezosa.
Luego hubo una normativa que prohibió subir en andas cargando a la población blanca hacia arriba y entonces se construyó una segunda ladera, un poco menos empinada, donde podían subir carruajes con caballos subiendo a la población blanca a la zona alta, desde el puerto a la zona alta de Salvador de Bahía. A esta ladera se la conoce como la ladera de la Concepción de la Playa. Esta ladera, del cual estás viendo ya imágenes, se instaló porque había unos arcos históricos del periodo colonial. Se instalaron debajo de esos arcos población de distintos oficios fundamentales para la reproducción de la vida cotidiana en Salvador de Bahía. Fundamentalmente artesanos de la herrería, de la marmolería, carpinteros, carpinteras, gente que trabajaba en la construcción de distintas herramientas de trabajo para distintos oficios, se acomodaron en estos arcos y desde entonces la ladera de la Concepción de la Playa se constituyó en el lugar de estos oficios tradicionales de Salvador de Bahía y se convirtió en un lugar además maravilloso, con una bellísima vista hacia el mar y un lugar maravilloso en términos arquitectónicos, con esos arcos antiguos y con estos talleres muy antiguos desde la época colonial, como te decíamos. Se habla de estos arcos alrededor del año 1800 en su construcción. Pues la gente que trabaja en estos talleres, en estos arcos, en la ladera de la Concepción de la Playa, fueron notificados el año 2014 para desalojarlos de esos espacios. Esto es lo que nos va a contar brevemente Wagner Moreira, asesor del movimiento en defensa de este territorio de sectores populares. Nos lo habla en portugués, así que vamos a dejar que corra un poco y te vamos a ir contando lo que sucedía en la ladera de la Concepción de la Playa. Esto es lo que nos cuenta Wagner Moreira. Meu nome é Wagner Moreira, a gente está aqui na ladeira da Conceição da Praia, um espaço que nos últimos 2 anos viveu extrema disputa com o mercado imobiliário e a prefeitura. Essas pessoas em julho de 2014 receberam a notificação para sair dos seus espaços, dos arcos que ocupam, em 72 horas. Desde então essas pessoas vêm se organizando para resistir a um processo de gentrificação que está acontecendo aqui na ladeira e no entorno. Durante esse percurso de 2 anos, além da garantia da permanência dessas pessoas, elas estão lutando para que o recurso público que foi captado, para que esses espaços fossem reformados para serem dados a artistas renomados da Bahia, artistas de luxo, sejam reformados para que eles continuem a exercer seus ofícios que são muito úteis para o cotidiano aqui da região. Nesses espaços tem serralheiros, marmoreiros, ferreiros e outros ofícios. Também nesse espaço, é um dos últimos espaços em Salvador em que se produz ferramenta de axé, ferramenta para candomblé, da nossa tradição de matriz africana. Então esse é um espaço de resistência. Resiste porque desde 1800 e lá vai bolinha, continua a ocupar esse espaço, a transformar esse espaço num espaço popular, um espaço que mantém a cultura, uma cultura negra da Bahia viva, resistindo a um processo gentrificador, que quer sempre trocar essa população por uma população mais endinheirada, porque na Bahia tem um recorte racial muito claro, a população branca que faz arte para europeu ver. Wagner Moreira nos está comentando cómo los proyectos de especulación inmobiliaria en Salvador de Bahía, que unía capitales empresariales para generar en torno a esta región un proyecto económico y de inversión inmobiliaria que unía ¿qué? El desplazamiento de estos artesanos, de estos trabajadores, de marmoleros, herreros, metalmecánicos y otros oficios tradicionales de esta zona de los arcos de la ladera de la playa, desplazarlos, relocalizarlos, para convertir a estos talleres en talleres para artistas, para la producción artística, pero para la producción de élites blancas. Así lo dice textualmente Wagner Moreira, para la producción de un arte elitario, que genere un otro ambiente en la zona, saque a los sectores populares de la zona, porque alrededor de esta misma zona hay proyectos inmobiliarios grandes que unen intereses empresariales con intereses del poder político local, como edificios de departamentos, edificios de oficinas y edificios de comercio.
shopping centers, malls, como se les denomina hoy en día, como zona comercial. Para eso necesitaban desplazar a los sectores populares y el año 2014 bajo esta suerte de proyecto de modificación de zonas urbanas del centro histórico de Salvador de Bahía, se intentaba sacar a estos talleres tradicionales y populares de la ladera de la Concepción de la Playa para que entren estos sectores artísticos de élite, como para generar una modificación en la composición social del barrio y la inclusión de estos proyectos arquitectónicos de especulación inmobiliaria en la región. Pues esto generó la movilización en la defensa del centro histórico y de los trabajadores tradicionales de estos talleres, y estamos viendo algunas imágenes de los intentos de destrucción de estas viviendas de la zona, porque entró el poder político, entró el gobierno de Salvador de Bahía a destruir algunas de estas viviendas de la zona para desalojar a estos talleres, y generó un nivel de resistencia que ha permitido que hasta ahora se mantenga la defensa de este lugar tradicional de Salvador de Bahía, como es la ladera de la Concepción de la Playa. Pues en este lugar también, y esta lucha que hasta ahora ha logrado resistir y mantiene a estos talleres en la ladera de la Concepción de la Playa, resistiendo estos proyectos de refuncionalización inmobiliaria del centro histórico de Salvador de Bahía en favor de sectores empresariales privados, esta resistencia nos ha llevado, por ejemplo, a conocer a José Adario dos Santos. Él es un trabajador de herramientas del candomblé. El candomblé tiene que ver con parte de la ritualidad y de las expresiones religiosas de tradición africana, fundamentalmente de raíz yoruba, que se han incorporado en gran parte de la población de origen africano en el continente. Ahí aparece todo el culto y el vínculo religioso con los orishas, como se les denomina a ciertas entidades que regentan nuestra vida, nuestro vínculo con la tierra, con las aguas, con los frutos, con los alimentos, y que desde su raíz africana se han introducido en las formas religiosas afro-latinoamericanas, afro-latinas por decirlo de alguna manera, y que son muy fuertes en Brasil, en toda la región del Caribe, en Centroamérica, pero también en Colombia, en Venezuela, y que tienen expresiones de distinta manera también en el lado del Pacífico, porque fundamentalmente en la costa del Atlántico están fuertes estas expresiones religiosas yorubas vinculadas a los orishas y las ritualidades religiosas vinculadas al candomblé. Pues estas entidades yorubas denominadas orishas tienen unas herramientas. Este personaje, José Adario dos Santos, construye herramientas, fabrica herramientas para el candomblé. Y él dice que lo aprendió este oficio de don Maximiliano, su maestro, desde 1958. Escuchemos un poquito, un portugués mucho más difícil de comprender para nosotros y nosotras, lo que nos dice José Adario dos Santos. Eu vim em 58, aprendi ofício no 18. O Milton Maximiano Prates foi meu mestre. E ele que fazia ferramenta e fazia muita, porque aquele tempo era barraca de fruta que tinha. E eu que levava as ferramentas para o mercado. Depois ele morreu, e eu aí dei sequência ao trabalho. Ele fazia um diabo pequeno, hoje eu faço diabo de qualquer tamanho. Não, Exu porque é o primeiro orixá do candomblé. Primeiro é babá, depois vem eles, homem separado. Então acho que quem vai abrir a casa do candomblé é ele. Depois da sequência com Ogum, aí lá vai. Oxóssi, Ossanha, aí lá vai. Aí dá sequência. E a gente não esperava essa surpresa, né? Recebeu uma surpresa grande. 72 horas, e agradecemos a Deus, em primeiro lugar, e a equipe aí deu a força e nós estamos dando. Senão a gente não estava aqui, sem saber para onde ia, né? Como teve aí que jogaram casa no chão daí desse povo. E não deu em nada. Não deu em nada. Por isso mesmo que o Major, quase um domingo que eu vim aqui,
Acho que eu me esqueci da máquina ligada, eu vim aqui, cheguei, aí estava por isso, pronto, à direita. E o trator jogando já no chão. Ou com documento ou sem documento, mas eles deviam ter mais consciência. A estrada daqui, o pessoal já tinham comprado para botar, mas eles não olharam nada disso. Tiraram as máquinas aí e jogou tudo no chão. As casas daí, menos mal, porque já estava caindo por dentro. Então aproveitou logo, jogou no chão. Porque ali não tinha mais jeito. Já tinha desabado uma parte e depois o resto. As casas estavam em perfeito estado, mas aí não olharam isso não. Jogaram, foi tudo no chão. E hoje não tem lugar para alugar o pessoal sentar. Mas hoje eu me dedico mais à ferramenta de orixá. Porque eu não quero mais pegar trabalho grande porque dá consumição. E a idade também já não permite mais. Aí não, ali não me dá trabalho. Aí eu bato 50, 100, ou dou 100 só daí de agosto. Aí não me consome. E a grade vai me consumir. Quando é uma grade assim de um amigo, eu ainda tomo um paparão. Quando não é, não. Pues la resistencia de personajes como José Adario dos Santos y de personajes tradicionales en el manejo de estos oficios artesanales en la ladera de la Concepción de la Playa, en estos arcos, en la defensa de su territorio contra la especulación inmobiliaria, es una de las muestras que queríamos traerles del conflicto por el tema de la tierra y por el tema del techo en espacios urbanos. Pues en el segundo bloque de La Olla Sazón Pública vamos a acompañar algunas de esas luchas, algunas de esas reconquistas del derecho a la vivienda digna de poblaciones populares en Salvador de Bahía. Y lo vamos a hacer con el movimiento de los sin techo de Bahía. Y vamos a recorrer unas 4 ocupaciones de ellos, de ellas, en la defensa de su derecho a el techo, a la vivienda digna. Pero vámonos, te propongo, hagamos una pausita con la música, tocando algo de sus instrumentos, de estas herramientas del candomblé de don José Adario dos Santos. Está acabado, não está com fome. Esse está estragado. É o que vai pro candomblé também. Mas o candomblé é uma boca só. Entre no sangue que é bom